lamentablemente me había olvidado de tener la grabación. Unos 10 minutos de vacío debió dejar en la clase de las 11:15. Y bueno, entonces ahora sí, vuelvo a preguntar, por si acaso, no sé si ustedes quieren intervenir de alguna manera antes del inicio. Ya vamos a proseguir. Uy, con el avance de materia, ¿no? Habíamos entrado a las propiedades elásticas de los sólidos, ¿no? Viendo el módulo de Young, ¿no? Entonces habíamos hecho un pequeño ejercicio sencillo de esto del módulo de Young y habíamos visto algunos valores del módulo de Young para algunos materiales que había listado el libro. Habíamos analizado, ¿no? Lo que es la zona elástica, la zona plástica, lo que es un material dúctil, lo que es un material frágil, estos conceptos de esfuerzo como fuerza sobre área, de epsilon para obviamente alargamientos, delta L sobre L. Pero existen otras formas de aplicar las fuerzas en las superficies, ¿no? No solamente jalarlos o comprimirlos, sino se tiene, por ejemplo, esta otra situación donde se habla del módulo de corte, ¿no? Entonces, en el anterior, ¿no? Estábamos elasticidad en longitud, ahora elasticidad en forma, ¿no? O sea, el otro, en realidad, cuando se alarga, un poquito que se adelgaza la pieza, pero nosotros no nos vamos a meter a eso, ¿no? Los libros de resistencia de materiales ven lo que se llama el coeficiente Poisson, y al revés, ¿no? Cuando se lo comprime, la pieza no solamente pierde longitud, sino que un poquito en sentido transversal, como diríamos coloquialmente, engorda, ¿no? Pero, o se engruesa. Pero esos efectos no los vamos a estudiar, ya que lo estamos haciendo a un nivel bastante básico, ¿no? Entonces aquí lo que cambia es la forma, ¿no? O sea, por ejemplo, inicialmente este era un paralelepípedo recto, ¿no? Y después con la presencia de estas fuerzas aplicadas de esta manera, ¿no? Se vuelve oblicuo, ¿no? Aquí hay una ilustración con un libro, ¿no? Entonces, esto que estaba recto, ¿no? Aquí está con esta línea, no, ya no aparece, ¿no? Aparece con una cierta inclinación, ¿no? Entonces, la forma de aplicar las fuerzas son en sus caras opuestas, siendo la inferior una cara fija, ¿no? Debe estar encolada, debe estar con clavos, tornillos, no sé qué mecanismo, pero la cara inferior no se mueve. La que se puede mover es la cara superior, ¿no? Entonces, aquí tal vez ustedes se den cuenta perfectamente que, por ejemplo, en el libro, si nosotros lo presionamos, ¿no? Y le empujamos, digamos, como en este caso, un poco a la derecha, ¿no? Entonces la tapa de arriba un poco que se desplaza, ¿no? Se desplaza una cantidad con respecto a la tapa inferior, una cantidad delta X, ¿no? Y esta obviamente depende del grosor también del libro, ¿no? Entonces aquí tenemos el grosor o altura del libro, ¿no? Entonces aquí obviamente no está clavado, no está colado, sino simplemente está la fuerza de fricción, ¿no? Estas dos fuerzas son idénticas en intensidad, ¿no? O sea, tamaño, ¿no? O sea que como un todo no hay una traslación del cuerpo, ¿no? Pues obviamente tiene que ser sólido porque esto no se puede hacer en líquidos o gases. Por eso en la tabla no consignaban valores para módulo de Young ni módulo de corte para sólidos o gases, sólidos y gases.
Entonces aquí está un poquito más pequeñito, ¿no? Entonces aquí se ve que la tapa superior o la cara superior se ha movido con respecto a la cara inferior un delta X. Aquí se nota un poquito más, ¿no? Y se está considerando también el grosor o altura de la pieza, ¿no? Entonces aquí, en otros libros, esta área le llaman área lateral, área paralela, algo así, ¿no? En cambio, en el otro hablábamos de área transversal, porque la fuerza era transversal al área que estamos considerando, ¿no? En cambio, aquí el área es paralela a estas fuerzas, ¿no? Entonces, por eso a veces le llaman de área paralela. Entonces, vamos a leer un poquito lo que está. Dice, el esfuerzo de corte hace que la cara superior del bloque se mueva hacia la derecha respecto de la cara inferior fija. Aquí dice, el esfuerzo de corte provoca que la portada del libro se mueva hacia la derecha respecto a la cubierta. Es prácticamente lo mismo, sino que aquí es un ejemplo que uno puede hacerlo en casa, ¿no? Entonces dice, el esfuerzo de corte, que aquí también se define como F sobre A, la razón de la fuerza tangencial al área A de la cara A cortada. Entonces, aquí yo le he achurado, ¿no? El área superior está achurada con rojo y la parte inferior también está achurada con rojo y normalmente estas dos áreas son iguales, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos F, esta F sobre esta A, sería esta área tapa medio celestita, azul, no sé, las chicas son más prolijas en cuanto al color, un celeste cielo, no sé qué cosa pueden corregirme. Entonces, esa área que considerar. Entonces, y aquí es igual la deformación en este caso, ¿no? La deformación en este caso también es una cantidad adimensional que mide el desplazamiento de la cara superior con respecto a la cara inferior, que aquí le he llamado delta X, entre la altura o grosor o espesor de la pieza o del objeto, ¿no? Entonces, delta X sobre H. Obviamente, si estamos medido en milímetros, también tenemos que medir en milímetros. Hemos medido en pulgadas, aquí abajo en pulgadas, y queda también un número adimensional. Obviamente, el esfuerzo siempre es Newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional, que a veces se le llama también de Pascal, ¿no? Entonces, para esfuerzos que no son demasiado grandes, ¿no? Que no hagan fallar la pieza, que no entren aquí a la zona plástica, se cumple la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke nos dice que el esfuerzo es igual a un cierto coeficiente de proporcionalidad que se lo conoce como módulo por la deformación, ¿no? Entonces, en los tres casos se cumple la ley de Hooke, pero no hay que exagerar, ¿no? Hay que estar nomás en esta partecita, en la parte lineal, digamos. Si nosotros traspasamos el comportamiento elástico, ya estas, ya no se puede aplicar esto de que el módulo de IEM es tanto, o el módulo de corte es tanto, ¿no? Solo en el comportamiento elástico tiene sentido definir estos módulos. Ya, la deformación de corte aquí se define como la relación entre delta X sobre H, donde delta X es la distancia horizontal que se mueve la cara cortada, bueno, así le he traducido, y H es la altura del objeto. No sé si alguien tal vez pueda sugerir otro nombrecito aquí, desde cara cortada. Hay una película, ¿no? Cara cortada, con Al Pacino. Bueno, pero ese es otro juego. En términos de estas cantidades, el módulo corte es esfuerzo de corte, X sobre A, deformación de corte de X sobre H. Entonces yo no me gusta escribir todo así como este esfuerzo de corte, deformación. Entonces yo le pongo de esta manera, ¿no? Claro, los americanos de habla inglesa, no, les hace bastante mnemotecnia, digamos, emplear la palabra
S mayúscula, ¿no? Porque en inglés, shear equivale a lo que nosotros traducimos como corte, o también en otros libros que se llama cizalla, ¿no? Entonces, ese viene de ahí, ¿no? De shear. Pero bueno, a nosotros no nos hace mucho sentido, pero es por corte, ¿no? Entonces, yo para diferenciar el sigma del modo de Leyen, que no le pongo nada, a este yo le pongo un sub S, ¿no? Para acordarme que es corte. F sobre A, y aquí está la deformación por corte, es epsilon S, ¿no? Del TX sobre H, ¿no? Entonces, si yo escribo la ley de Hooke, entonces, despejando todo esto y con esta notación, ¿no? El esfuerzo de corte es igual al módulo de corte por la deformación por corte, ¿no? Aquí hay una pequeña ampliación, ¿no? Donde se ve, digamos, de forma frontal, ¿no? Digamos, el objeto, ¿no? Una vez deformado. Entonces, también se puede decir que ese deformación de corte es la tangente de este ángulo phi que se llega a formar, ¿no? De esta manera, ¿no? Para ángulos pequeños, tangente de phi se asemeja a phi siempre y cuando esté en radianes, pero eso simplemente les doy como una información adicional, ¿no? En el libro no usa nada de esto. Después, aquí está, ¿no? Aquí vemos una tabulación de módulos de corte, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan un poquito con atención en cada renglón, el módulo de ellos siempre es mayor al módulo de corte, ¿no? Quiere decir que los materiales son más rígidos a cambio en su longitud que al cambio en su forma, ¿no? Entonces, mira, toditos bajan, ¿no? Si ustedes se fijan, toditos bajan, ¿no? Claro que el orden de magnitud casi se conserva, ¿no? Pero se ve que bajan, ¿no? Entonces, no sé si necesito, les puede ayudar en alguna vez, ¿no? Por ahí están confundiéndose de columna y queriendo leer al revés, entonces, bueno, no, siempre sucede que, a ver, que, a ver, le pondremos con qué, un azulito, ¿no? ¿Dónde podemos ponerle? Éxito. Para un mismo material. Incluso esto se puede demostrar matemáticamente, pero eso está en libros de resistencia de materiales superiores, ¿no? Nosotros empíricamente no más diremos. Que Y es mayor a S, ¿no? Bueno. No ha variado un poco el ranking, creo que no, ¿no? Siempre el tungsteno o Wolfram es el más rígido, digamos, tanto al cambio en la longitud o cambio en forma, ¿no? Aquí está. No, y para los líquidos, bueno, no he puesto gases, pero ha puesto simplemente unas trazas indicando que no existe o que no tiene, ¿no? En realidad que no puede haber líquidos o gases sujetos a este tipo de esfuerzos que permanezcan de forma estática, ¿no? Sino que por ejemplo, un esfuerzo de corte hace que fluya, ¿no? Líquido o gas, ¿no? Entonces hay movimiento. En esto es, digamos, eh, no hay un movimiento como un todo, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta.
Una pregunta, Inge. Quería saber si la deformación unitaria está arraigado a lo que es la deformación de corte o deformación volumétrica o deformación normal. Mm, en el texto del laboratorio, ¿no? Entonces, a la deformación, ¿no? Que claro, él está referida al módulo de Young, ¿no? Le llama de deformación unitaria, ¿no? Que corresponde a lo que el libro dice deformación sin nada más, ¿no? Entonces, podemos decir que son iguales, ¿no? La deformación unitaria que maneja el texto de laboratorio corresponde a la deformación que no lleva ninguna otra palabra más en el texto, ¿no? Ahora, estas deformaciones son adimensionales en los tres casos, ¿no? O sea, en el módulo de Young, módulo de corte y en el módulo volumétrico, entonces esas deformaciones están definidas de tal manera que son cantidades adimensionales. No es la misma operación para obtener esas deformaciones, sino que en el caso de el módulo Young es delta L sobre longitud inicial, en el caso del corte es delta X sobre H, y ya vamos a ver de aquí a poco a qué es igual en módulo volumétrico. Ok, listo, gracias, Inge. Muy bien. Entonces, en este caso, módulo elasticidad del volumen, ¿no? El cuerpo no, digamos, cambia de forma. Por ejemplo, este cubo sigue siendo cubo, ¿no? Eh, Tal vez un cubo más pequeño o si se jalara, digamos, puede ser un cubo más largo, obviamente hay cambio en todo el cuerpo, no solamente una dimensión, ¿no? En el caso del módulo Young, la gran parte está en una sola dimensión, ¿no? Aunque existe también en forma transversal, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? Si se jala un poquito que se adelgaza la pieza, ¿no? En este sentido, a ver, láser. Pero la deformación mayor surge así, ¿no? En este sentido. En este otro sentido también hay deformación, pero son mínimas, ¿no? Pero sí se estudia resistencia de materiales. En cambio aquí la forma ha cambiado, ¿no? De un prisma recto se ha puesto un prisma oblicuo, ¿no? Y en este otro caso, ¿no? La forma se ha conservado, pero sus dimensiones, todas sus dimensiones, ¿no? De largo, ancho, profundidad, han cambiado. Por eso se dice de volumen, ¿no? Entonces, el objeto inicialmente, claro, sumamente exagerado, ¿no? Estaba ocupando un espacio dada por estas líneas punteadas, ¿no? Puede ser que ya había fuerzas, pero ahora se les ha incrementado las fuerzas, ¿no? Y además estas fuerzas que están incidiendo, claro, el cupo es más fácil de entender, ¿no? También puede ser por eh, formas más irregulares, como he puesto, ¿no? Pero, digamos, las fuerzas siempre tendrían que ser perpendiculares a la superficie. Además, esto lo está viéndose en el plano, pero puede ser por todos los lados, ¿no? O sea, un volumen. Aquí he puesto una esfera para que un poquito se pueda entender mejor, ¿no? ¿No? Que las fuerzas son radiales, ¿no? Radiales. Claro, puede haber algún caso que esté hacia afuera, pero eso eh, no lo contempla tan seguido el libro. Entonces, aquí está que de un volumen inicial, ¿no? Que sería de este cubo pespunteado, se reduce a un cubo más pequeño que tiene un volumen final, ¿no? Porque hay
fuerzas por todos lados. Entonces, cada cara de este cubo tiene un área A, ¿no? Aquí el achurado, claro, muy feo, pero aquí está la letra A, ¿no? Significando que tiene un área. Entonces, se define como presión, aquí está, a la relación de la fuerza sobre el área, ¿no? La cantidad P igual a F sobre A se llama presión, ¿no? Esto en fluidos vamos a volver a ver, ¿no? Ahora, ¿qué dice? El esfuerzo volumétrico se define como la razón de la magnitud de la fuerza total F ejercida sobre una superficie al área de la superficie, ¿no? Un poco medio enredado su redacción a veces al traducirlo, ¿no? Entonces, claro, inicialmente podía haber también fuerzas, ¿no? Pero ahora se ha incrementado más fuerza. En realidad tendría que ser delta F, aquí está muy bien, delta F, ¿no? Si la presión sobre un objeto cambia a una cantidad delta P, o sea, cambia la presión, entonces lo que cambia es delta F. También varía, ¿no? Pero se pone siempre el área inicial, ¿no? El objeto experimenta un cambio del volumen delta B. La deformación volumétrica es igual al cambio en el volumen delta B dividido entre el volumen inicial B sub I, ¿no? O sea, aquí está, ¿no? Este B que utiliza para los ingleses también tiene sentido mnemotécnico porque seguramente viene de la palabra bulk, ¿no? Que más o menos es bulk o volumen, ¿no? Entonces, por eso pone B, ¿no? Entonces, si uno ve deformación volumétrica, tal como nos dice, es delta B sobre el volumen inicial, entre el volumen inicial. Y en cambio lo que destaca como esfuerzo volumétrico tendría que ser delta F sobre A. En realidad este delta F sobre A uno puede entenderlo como delta P, el cambio de presión. Entonces, si se cumple la ley de Hooke, hasta LDH le he puesto por razones de espacio, ¿no? Es el esfuerzo igual al módulo por la deformación. Pero aquí los estudiosos le han puesto un signo menos, ¿no? Para que este módulo volumétrico de Carnot tenga cantidades negativas, ¿no? No sé, entonces para que sea positivo le han puesto un negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros incrementamos delta P, ¿no? Delta P es positivo. ¿Qué va a pasar con delta B? Se va a encoger, entonces el delta P va a ser negativo, ¿no? Este delta B. Y por este otro negativo, porque B sub I es positivo, va a salir siempre que B es positivo, ¿no? Ahora, si fuera al revés, ¿no? Que nosotros descomprimimos, ¿no? O sea, delta P va a ser negativo. Si descomprimimos, delta P va a ser negativo. Pero ¿qué va a pasar? Esta se va a hinchar en realidad, ¿no? Entonces, delta B va a ser positivo, ¿no? Y este B sub I obviamente es positivo. Entonces, este negativo del delta B por este negativo siempre nos va a dar positivo, ¿no? Entonces, ya sea que delta B es negativo, por este negativo nos da positivo. Si delta P es negativo, delta B tiene que ser positivo, este negativo con este negativo nos da positivo, y consecuentemente el módulo volumétrico siempre es una cantidad positiva, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Haya compresión positiva o descompresión, ¿no? O compresión negativa, ¿no? Entonces es eso. Entonces, de esa manera. Y esto también se aplica a líquidos. Ahora, estos valores son fijos, ¿no? En el caso de los gases también se habla de esfuerzo volumétrico, pero en ese caso hay la dificultad, no sé, pero hay fórmulas, ¿no? De que los gases, este B de los gases es dependiente del tipo de proceso que se tenga, ¿no? Ya sea, no sé, isotérmico, adiabático, no sé. Entonces, depende de eso, ¿no? Tiene valores que dependen de que no llega a ser constante, ¿no?
aquí estos valores prácticamente son constantes, ¿no? Si tiene una variación es mínima y no depende de que sea a presión constante, ¿no? O otra situación. Entonces aquí hemos visto mucho que haya alguna regla tan general, ¿no? Como la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el tungsteno ha bajado, el acero ha bajado, pero el cobre aquí ha subido, ¿no? Entonces, aquí el latón ha bajado, el aluminio se ha mantenido, bueno, el vidrio ha bajado, el cuarzo ha bajado, ¿no? Entonces no podemos decir, ¿no?, que siempre baja o siempre se mantiene constante o siempre sube, ¿no? Entonces no he hecho ningún comentario, ¿no? También hay una relación matemática, ¿no?, que los resistencias de materiales están, ¿no?, entre estos módulos. Claro que no está exacta, pero da una buena idea. Y además se ha incorporado, por lo menos aquí, líquidos, y estos valores prácticamente son constantes. Tenemos el agua y el mercurio, ¿no? Entonces, un poquito viendo los valores, ¿no? Los sólidos tienden a estar en 10 a la 11, ¿no? Su orden de magnitud, ¿no? En cambio, los gases un poco apuntan a 10 a la 10, ¿no? Incluso este sería 10 a la 9, ¿no? El mercurio es muy parecido a los otros, ¿no? Por eso que aquí yo puse esta notita que en realidad ve generalmente el B de los sólidos es mayor al B de los líquidos. Aquí había estado. Ya había escrito antes. En este caso, a ver, por ejemplo, el del mercurio es un poco superior al del cuarzo, ¿no? O sea, que no es una regla general, ¿no? Por lo general, Marce, ¿no? O sea, cuando dice por lo general, quiere decir que hay excepciones, ¿no? Y existe un término que es la compresibilidad. El libro creo que no le ha puesto ningún nombre, ¿no? De lo que me acuerdo, a la compresibilidad, que es el recíproco o inverso del módulo de volumen, del módulo volumétrico. Entonces, a ver, de todas maneras le daré una miradita al libro. Si busca valores de una fuente distinta, puede encontrar que se menciona el recíproco del módulo volumétrico. El recíproco del módulo volumétrico se llama compresibilidad del material y no pone ninguna notación, ¿no? Entonces, en lo que yo he visto, ponen K, ¿no? Claro, K está demasiado abusado, digamos, porque hemos visto K para la energía cinética, K para el resorte, ¿no? Y en general para cualquier coeficiente de proporcionalidad siempre le hemos puesto K, ¿no? Y aquí en los libros también le han puesto K al inverso del módulo volumétrico, ¿no? Y eso se llama compresibilidad, ¿no? Entonces las unidades estarán al revés, en metros cuadrados sobre Newton, o los que utilizan
pascales, ponen pascales a la -1 o 1/Pascal, ¿no? Claro, entonces, esto también sería al revés, ¿no? La compresibilidad de los sólidos, ¿no?, es menor al de los líquidos, ¿no? Aunque se parecen, ¿no? Pero aquí le pondremos generalmente. Ahora si analizamos los gases, ¿no? Los gases son sumamente compresibles en la mayor parte de las circunstancias, ¿no? Aquí menor a K de los gases tendríamos que anotar, pero eso no hemos contemplado, ¿no? De estudiar los gases. El CERC más que creo que tiene en su tabla de acá, ¿no?, los gases, pero ahí aclara, ¿no? Estos valores se han obtenido para tal tipo de proceso. Y lo interesante es que prácticamente en los ejemplos que muestra, no sé si 2 o 3 gases, no, su modo volumétrico es el mismo, no importando qué tipo de gas sea, ¿no? Bueno, esta ahorita es un poquito medio pesada, no, los que se han servido algo están ya medio queriendo eh, hacer su proceso de digestión, y los que no han ingerido nada están pensando más en su plato, ¿no? Entonces, como estamos avanzando de poco a poco con los dos grupos, voy a detener la grabación a menos que alguien quiera intervenir, decir algo referente al tema. Ya, entonces yo el día de mañana voy a